Dicho esto, entonces queremos que trabajemos en esta tarde, escuchemos la palabra de Dios bajo el título Constructores Inteligentes. Queremos hablar de 3 requisitos indispensables para edificar exitosamente nuestra vida cristiana. Usted sabe que estamos en la serie acerca de las parábolas de Jesús. Dimos un primer tema de las parábolas y que era acerca de cómo interpretar las parábolas del Señor, y ahora vamos en el tema número 19 de ellas. Es decir, esta es la parábola número 18 que vamos a tratar en este día, en esta serie, que no sé si nos va a durar 1 o 2 parábolas más, para entrar a otra serie que estamos tratando de preparar para el Señor, pero queremos hablar en este tema, en este día, constructores inteligentes, basada en 2 parábolas que están juntas en el libro de Lucas, capítulo 14. Es la parábola de la construcción de la torre, la parábola del rey que marcha a la guerra. Así que Lucas capítulo 14, pero quiero leer desde el verso 25 al 33. La parábola está en 28 al 32, pero quiero leer 3 antes y 1 después. Dice Lucas, repito, capítulo 14, verso 25, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El verso 28 comienza la primera parábola. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El verso 31 está la segunda parábola. Dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, dice el verso 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de meditar en ella, en tu palabra hermosa. Danos la sabiduría y el entendimiento. Te lo suplico, que sea de edificación para nuestra vida espiritual. Recibe la gloria y la alabanza de nuestra parte, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Conoce usted algunas famosas torres o edificaciones inmensas, esas que hay en el mundo, que se haya ganado algún puesto de renombre mundial? Bueno, quiero regalarle en este instante 5 minutos de lo que llamamos cultura general, especialmente para nosotros que no viajamos mucho, que no conocemos este tipo de cosas en el mundo, que tenemos que verlas solamente por internet. Ahí hay 10 edificaciones impresionantes, grandes, altas, que dominan el mundo entero. El Burj Khalifa en Dubái es el edificio más alto del mundo. Cuesta encuadrarlo en una sola foto, dicen las personas. Le va a obligar a mirar hacia arriba, hacia el cielo de Dubái, allá en Emiratos Árabes. Y fue una construcción bastante difícil, dice, inaugurada en 2010. Tiene nada más y nada menos que 163 pisos y una altura de 828 metros. Segundo, el Empire State en Nueva York, el edificio más antiguo, pero no de los más grandes, por supuesto.
está en el puesto 33 de los grandes. ¿Pero por qué es tan famoso? Bueno, porque los edificios últimos, que son mucho más altos que él, se construyeron hace 20 años para acá. Pero este coloso de Nueva York es desde hace 90 años, desde el año 1931, a cumplir 90 años este año. Es 381 metros y bueno, tuvo el récord mucho tiempo, por supuesto, de los rascacielos conocidos en el mundo. Las Torres Gemelas Petronas en Kuala Lumpur, Malasia, ambas miden 452 metros de altura. Se conocen como las Torres Gemelas Petronas. Y bueno, son de los edificios más altos del mundo desde 1998 al 2003. El World Trade Center en Nueva York fue el más alto de Estados Unidos, aunque no del mundo. Lo inauguraron en 2013. Recuerda que hubo derribaron pues las Torres Gemelas en Estados Unidos en el 2001. Entonces construyeron este, que es el más alto de Estados Unidos, 542 metros de altura. El Taipei 101 no es el más alto de China, pero tiene 508 metros de altura, suficiente para situarlo de octavo en el mundo entero. Uno de los rascacielos, dice, más ecológicos que hay. Ahí en el centro tiene uno que está ubicado en Latinoamérica. ¿Usted no le parecería una buena idea construir un edificio, un rascacielos en una de las regiones más tremendas de terremotos, verdad? Como es Chile. Pero bueno, si se construye como debe construirse, con la tecnología antisísmica, no hay ningún problema. Así que esa torre está ubicada en Santiago de Chile y se acabó de construir en el 2013, 300 metros de altura, y es el más alto de América Latina. El Big Ben, la famosa torre construida en 1858, parte del Palacio de Westminster en Londres. Tiene un estilo neogótico y el reloj de la cima de la construcción tiene 7 metros de diámetro en cada una de las 4 caras. Ese reloj es inmenso que se ve por los cuatro costados de esa torre, el Big Ben en Londres. 3 más, la Torre de Pisa, famosa, inclinada, un campanario prácticamente en la Catedral de Pisa, en la Plaza Duomo en la Toscana italiana, construida entre el siglo XI y XIV. Famosa porque se inclinó tan pronto empezaron a construirla, en agosto de 1173. Y bueno, su altura era de 60 metros originalmente, ahora tiene 56 porque se ha inclinado, y un desnivel un desnivel en grados de 4 grados, que la ha hecho famosa, aunque no se ha caído ni piensan que se va a caer, pero se encuentra en Italia, 300 escalones que los llevan a las personas hasta arriba, en una joya de arquitectura, dicen los, de la arquitectura medieval, y está reconocida por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad desde el año 87. La Estatua de la Libertad en Nueva York, uno de los monumentos más famosos del mundo, en la isla de Manhattan, en el río Hudson. Este fue un regalo que le hizo el pueblo francés a los estadounidenses en 1886, cuando conmemoraron la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, fue un signo de amistad entre las naciones, entre esas dos naciones. Por último está la Torre Eiffel, otra torre famosísima, situada en el extremo de la orilla del río Sena, es un monumento parisino, símbolo de Francia, una estructura más alta de la ciudad, dice, más visitado, el monumento con costo más visitado del mundo. Más de 7 millones de turistas al año lo visitan, a una altura de 300 metros y tiene 24 metros después de una antena. Tiene ya 41 años de que se construyó la Torre Eiffel. 2 años y 2 meses y 5 días su construcción duró, y dice que bueno, también fue producto del centenario de la Revolución Francesa cuando se construyó. Así que esas son algunas de las construcciones más famosas que existen en el mundo, pero les traje otras como un dato curioso. Famosas edificaciones, pero que nunca llegaron a terminarse. Esto es otra cosa muy interesante, porque ciertamente si podemos
vislumbrarnos o a admirar la construcción de algo que se hizo muy bien y que por décadas, y en algunos casos, 40, 80, 90 años han asombrado al mundo entero por la preciosidad de lo que se hizo. Ahora les traje unos cuantos, 9 para ser exactos, edificaciones que nunca llegaron a concluirse, que en muchos casos fueron consideradas la vergüenza de sus respectivos países y ahora las personas la visitan o hablan de ella, pero no como un asunto de que enorgullecerse, sino como un triste recuerdo de lo que no debe hacerse en materia de construcciones. Así que voy con la primera, la Sagrada Familia en Barcelona, una obra en progreso de 1882, la monumental iglesia católica romana de Antonio Gaudí, pero es uno de los ejemplos más conocidos de obras inacabadas. Su construcción fue interrumpida en el año 30 por la guerra civil y gran parte de la documentación del arquitecto se perdió cuando los combatientes destruyeron el lugar del conflicto. Ahí se quedó desde esa época la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. El Palacio de los Soviets en Moscú, su construcción comenzó con el proyecto en el año 38, pero fue inaugurado o interrumpida su inauguración o su construcción rápidamente cuando llegó a la Segunda Guerra Mundial y quedó así como está allí, como usted lo ve. La Catedral de Siena en Italia, una estructura que completaría la emblemática Catedral Gótica italiana, y era un ambicioso proyecto de expansión, pero fue abandonado después de una década de trabajo cuando la plaga bubónica golpeó la ciudad y así quedó, sola la fachada gigantesca, pero no hizo más nada. El Museo Nacional de Escocia, diseñado en honor a los escoceses que murieron en las guerras napoleónicas en el principio del siglo XIX. El Monumento Nacional de Escocia fue una recreación de lo que era el Partenón, pero la falta de fondo dejó el edificio solo parcialmente así, como lo que ve ahí, unas columnas y hasta ahí quedó. Famosísimo, repito, pero por lo que no terminaron de hacer. El Hotel Yugron en Corea del Norte, destacado contra el horizonte en Pyongyang. Mire, es una estructura muy bonita, impresionante, pero eso es solamente lo que se ve por fuera. El trabajo se iba a hacer, pero se suspendió en 1992. Los problemas, porque usted sabe, Corea del Norte, una altura de 330 metros, una pirámide impresionante, pensada en 1989, pero los cambios políticos frustraron ese ambicioso objetivo. Aquí está uno que usted conoce, mire la Torre de David en Caracas, diseñada por Enrique Gómez y asociado para ser sede del grupo Confinanzas, en capital de Venezuela. Por supuesto, comenzó la construcción de este proyecto en el año 90, pero se estancó en el 94, después de una crisis bancaria en el país y la muerte del principal inversor, que era David Billenburg. Así que esa torre está allí, usted sabe, la invadieron, la desalojaron y ahí está un monstruo también que nunca llegó a terminarse. La No Torre en Cracovia, un caparazón de hormigón de 92 metros, también conocido como Skeletor, se erige en una de las más altas estructuras de Cracovia. Comenzó en el 75, pero fue interrumpida por un levantamiento político en el 81 y hasta ahí quedó. Centro Internacional de Exposiciones en Trípoli, Líbano, año 62, nunca se completó después de la guerra civil en el país, se obligó a suspenderse la construcción en el 75, y al final aparece una pequeña ya, Al-Minar en Nueva Delhi, construido al lado de una famosa mezquita. Se suponía que tendría finalmente unos 73 metros de altura, la estructura quedó solo con 24 de alto, cuando la construcción se abandonó tras la muerte de Aludín en 1316. Así que ha habido construcciones extraordinarias y ha habido construcciones o edificaciones fracasadas, interrumpidas y no concluidas. ¿Por qué les hablo de edificaciones y construcciones al principio de este consejo, mis amados hermanos? Bueno, simplemente porque las parábolas de las que vamos a hablar asocian la edificación de nuestra vida cristiana como discípulos de Cristo. Algo así como edificar una torre
e ir a una guerra. Es la edificación de nuestra vida cristiana. Quiero planteárselo en el contexto para entenderlo. La parábola anterior a esta que vamos a tratar, en Lucas 14, es la parábola de la gran cena. Alguna vez ya hablamos de ella. Esa es la parábola que muestra el Señor en realidad lo que es el llegar a Cristo Jesús, un apetecible banquete. ¿Recuerdan? Abre su puerta a todos los marginados habitantes de las calles, los llama, los convoca, a los que vagabundean por los caminos para recibir algo que solo Dios puede darnos por gracia: su salvación, su regalo, su vida eterna. Ahora bien, 3 versos más adelante, el Señor habla de estas 2 parábolas y en ellas nos está hablando ahora de lo que nos va a costar seguir a Jesús. Una cosa es el banquete a donde vamos, pero el Señor pone en contexto que nos va a costar seguir al Señor Jesucristo, que ciertamente es un regalo y es por gracia, pero que esto no es un asunto fácil. Ambas parábolas, tanto la de la construcción de la torre como la del rey que marcha a la guerra, las pronunció el Señor en este contexto para hacernos reflexionar a los que le seguimos acerca de lo que es la profesión cristiana en realidad, lo que es ser cristiano. Presentan el mismo mensaje. Antes de dedicar la vida al servicio del Evangelio, es conveniente que medites sobre los sacrificios que esto implica. Y a partir de ahora, el Señor se esfuerza en precisar que el cristianismo no es ni mucho menos un camino de rosas. Óigase bien. El auténtico discípulo de Cristo que desee participar del reino de Dios tiene que estar dispuesto a cumplir algunas condiciones en su vocación. Y por eso leí los 3 versículos previos a la parábola, del verso 25 al 28, porque el Señor dice 3 cosas impresionantes que no podemos pasar desapercibidos. Mire esto, primero le dice, o les habla de la renuncia voluntaria a vínculos familiares, e incluso a la conservación de su propia vida. El Señor le dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer e hijo, y hermana, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entiéndase que aquí la palabra aborrecer se refiere al término griego miseo, que significa amar menos, amar menos. En Mateo 13 o 10:37 el Señor ya lo hablaba de una manera, decía, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Amar menos. Entonces, el Señor en primer término les dice, hay una situación con la familia y usted tiene que decidir, acuérdese que los vínculos familiares pueden traer problemas en este camino. No es que Jesús desee imponer a lo suyo una actitud de odio, óigase, hacia la familia, por supuesto que no. Lo que Él pretende hacernos entender es que hasta las personas más allegadas a nosotros, las personas que se supone que nos aman, pueden convertirse en un obstáculo para las exigencias del Evangelio. Y habrá momentos en la vida en los que será necesario elegir entre la familia, los amigos o la fidelidad al Señor. Eso ha pasado muchísimo, sobre todo en épocas de persecución cristiana. La familia. Segundo, el Señor también les habla de algo simbólico que está en el verso 27, le dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es eso de llevar la cruz? Le exige una disponibilidad total para dar testimonio, aún con la propia vida. No solo del martirio o persecuciones, sino también en la lucha diaria, esa antipatía que despierta la fe cristiana en el mundo. Hay que estar dispuesto a que hasta la propia vida te la pueden quitar. Y repito, en situaciones de persecución eso pasa mucho. De manera que la dedicación del verdadero discípulo será algo costoso. Tratar de estar dispuesto a seguir al Señor, abandonar si es posible o si es necesario la familia y su propia existencia con tal de seguir al Señor Jesucristo. Así, esto no es nada fácil, no es algo de digerirlo de manera tan sencilla. El Señor se lo explica una y otra vez. Seguramente en la mayoría de los casos, por supuesto, no es necesario llegar a esas medidas extremas en que la familia o tengamos que dar la vida por seguir a Cristo. Sin embargo, las huellas del Maestro nos implican que hay que estar listos para eso, inclusive para morir por el Señor. Y un tercer elemento
que agrega el Señor también en el verso 33, ya al final de las parábolas, que dice algo que tiene que ver, oiga, con los bienes terrenales que a usted y a mí también nos involucra. Dice el verso 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que se mete con la familia, se mete con la vida y se mete hasta con los recursos. Y ya en este elemento le agrega eso, los recursos, lo que no renuncia a lo que posee, sino hace referencia a que eso está muy entrelazado con la vida cotidiana, renunciar a lo que es nuestro, a nuestras posesiones. De tal manera, hermanos queridos, que lo único que el Señor nos va a advertir claramente es que antes de decidirte precipitadamente en ser mi discípulo, pretender ser un discípulo, disfrutar de los beneficios de lo que es tener el banquete de gracia que te ofrezco, simplemente quiero que también entiendas con calma, que reflexiones las implicaciones de ser cristiano. Y precisamente viene entonces con dos parábolas que se comentan. Vamos a tratar de comentarlas a continuación. Esa parábola de la construcción de la torre y la del rey que marcha hacia la guerra. Estas nos enseñan la seriedad de lo que es este compromiso cristiano. Vamos otra vez a las parábolas para entenderlo mejor. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Me gusta que el Señor utilice en esta primera palabra el hecho de que construir una torre de manera exitosa, para hacerlo, lo primero que hay que hacer es sentarse y calcular los gastos. Es una garantía de que las cosas pueden salir bien si me siento y calculo los gastos. Sentarse y calcular es igual a éxito. No sentarse y no calcular es sinónimo de fracaso. Esa es la primera parábola. La segunda dice, o que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero, otra vez sentarse, y considerar si puede hacer frente con 10,000 a aquel que viene con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En este segundo relato, el rey marcha a la guerra y se plantea el caso de que si no pudiera luchar contra un enemigo por estar en inferioridad de condiciones, entonces para mayor vergüenza no habría más remedio que rendirse o aceptar las órdenes del adversario. Así que el mensaje final en ambas parábolas es el mismo. Tanto el constructor como el rey tienen que sentarse, reflexionar y pensar de manera madura, pues un comienzo a medias es mucho peor que no haber empezado. Comenzar y no hacer lo que nos corresponde hacer va a ser una tragedia similar a todas esas construcciones que vimos que nunca se terminaron. Las consecuencias van a ser el ridículo y, lo que es mucho peor, la derrota, el fracaso descomunal. Ya relacionar o asociar el diseño de una construcción en nuestra vida cristiana con la de una torre o un edificio es algo que el Espíritu Santo no solo nos dejó plasmado en la palabra cuando el Señor nos habla en estas parábolas, sino también aquella parábola cuando hablaba de los dos cimientos. El Señor mismo fue el que le habló y dijo, semejante al hombre que edifica su casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Ya está hablando ahí de edificar algo. En ese caso, el Señor le dice, cuando vino la inundación y estaba sobre la roca, se mantuvo firme, el que continuó sobre la arena se le cayó. Y ahí el Señor hizo énfasis en el fundamento de nuestra edificación. Perfecto, nuestro fundamento siempre será Cristo. Y eso lo tenemos claro. Los que llegamos a los pies de Cristo sabemos que no es otro Dios, sino que Jesús, el único y verdadero Dios, el que nos salva. Está muy bien. El mismo Señor se refiere a la iglesia cuando habla en Mateo 16, 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que usted y yo estamos considerados como un edificio, como una construcción que va avanzando. Si nos consideramos parte de la iglesia de Cristo, entonces participamos de esta edificación, de esta continua construcción de un edificio. Creo más individual que colectivo. Explico, más individual que colectivo, porque ciertamente hay construcciones de la iglesia como colectivo, pero individualmente cada día estamos construyendo nuestra vida cristiana. También lo enseña Pablo, el apóstol. Pablo en 1 Corintios 3:9 dice: somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que somos un edificio que está en plena construcción, en pleno avance. Efesios 2:19 lo explica también maravillosamente. Dice: ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios. Y el verso 2:20 de Efesios: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y vuelve: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo para el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Así que edificarnos, edificio, construcción de edificio está relacionado a lo que el Espíritu Santo nos enseña en las parábolas de Jesús y en los escritos de Pablo. Así que no se asuste que usted está en construcción. No se asuste que usted es un edificio cristiano, una vida cristiana, un discípulo de Dios en plena construcción. Y eso es una bendición. Eso es una bendición porque no está estancado, está en pleno desarrollo. Eso debe animarle y también debe ayudarle a sentarse y a pensar bien lo que estamos haciendo. Este par de parábolas, volvemos, tanto para la construcción como para afrontar la guerra, el Señor nos está diciendo: siéntense, calculen minuciosamente el cómo y el qué están haciendo en el trabajo de construcción de su fe. Y por eso es que estamos en este día hablando de esto. De tal manera que mírese usted mismo como un edificio. Mírese como un edificio. Construyendo cada día su fe. Edificando cada día su fe. Levantando cada día su vida cristiana. Y consideremos, vamos al tema, 3 requisitos indispensables para edificar exitosamente nuestra vida cristiana. En primer lugar, para edificar exitosamente nuestra vida cristiana debemos: 1. Considerar bien los recursos que necesitamos para hacerlo. Es decir, la inversión que necesitamos hacer para que eso salga bien. El versículo 28 de ese Lucas 14 dice: debe calcular los gastos, sentarse y calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para terminarlo. Mire, nunca se me olvida algo que leí hace muchos años, de un joven que está graduado de arquitecto, recién graduado, y que se enamoró de un multimillonario, de la hija de un multimillonario, y el multimillonario tenía fama de tacaño, por supuesto, pero él se enamoró de esa muchacha. Resulta que el millonario quiso hacer una casa y le dijo al joven: tú eres arquitecto, quiero que me haga la casa. Entonces, eso sí, vas a meterle todo el recurso que se te ocurra. No te limites, no tengo problema con eso. Claro, el muchacho trató de actuar de manera hábil, dijo: este señor es tacaño, yo no voy a tener otra oportunidad como esta. Así que empezó a pedir recursos para hacer la casa tal cual como se la estaban pidiendo, pero los materiales que utilizó no fueron los mejores. Aprovechó ese trabajo para llenarse de una buena cantidad de dinero que fue guardando para él, y la casa la hizo muy bonita, pero los materiales no eran los mejores. Era material de segunda.
era tubería y electricidad y todo lo que tenía que ver con eso era de baja calidad, pero a él no le importaba eso porque él estaba aprovechando de sacar un buen dinero que no se le iba a presentar una nueva oportunidad. Total que al finalizar el tiempo, lista la casa, el muchacho la entrega al dueño y el suegro, el futuro suegro, para sorpresa de él, le dice: bueno, hemos invertido muchísimo dinero en esta casa y creo que es la mejor casa que se ha construido y quiero decirte que esa es la casa tuya. Esa casa va a ser la casa de mi hija y tuya, se la regalo, disfrútela y me alegra que esté hecha con los mejores materiales que usted pudo conseguir. Bueno, hermanos queridos, ese joven no se suicidó de milagro, pero perdió la oportunidad de tener la mejor construcción sencillamente por actuar de manera equivocada, deshonesta. Y el Señor Jesucristo, hermanos queridos, nos dice a nosotros que vamos a edificar una torre y que nos sentemos primero y calculemos qué es lo que necesitamos para que ella se termine de construir y se termine haciendo bien. Porque después que se pone el cimiento y no se pueda terminar, va a haber problemas si no calculé bien los costos. Todo es cuestión de planificación y una buena ejecución, mis amados hermanos, en la vida cristiana. Así funciona para las construcciones de edificios y funciona en la vida cristiana también. En todos y cada una de las edificaciones que acabamos de mencionar sucedieron una de dos cosas. O se planeó y ejecutó bien la construcción, o simplemente no calcularon bien los recursos para terminarla y llegó el estruendoso fracaso y no pudieron terminarla. ¿Qué dice Pablo? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando del fundamento. Y no dudo que seamos sinceros usted y yo en cuanto al fundamento, repito, no dudo de eso. Usted le pregunta a un joven: ¿quién es tu Salvador? Y él va a decir: Cristo Jesús. Está bien, el fundamento. No está creyendo en otro Dios, está creyendo en Cristo. La base está puesta. Es lo más importante. Llegaste y te afiancaste en Cristo Jesús. Pero el problema viene a la manera en que se está edificando sobre ese fundamento. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, Pedro dice: sed edificados como casa espiritual. Es decir, después del fundamento es que viene ahora la edificación. El ser edificado requiere no solamente un buen fundamento, sino una gran cantidad de recursos, amados hermanos, que son los que hay que ir añadiendo a nuestra fe para que sea sólida, firme, estable, para que sea capaz de resistir los embates del tiempo, los sismos, para que resista los huracanes, para que resista los embates de la vida, que sea una construcción capaz de soportar la capacidad de albergar inclusive a otros, una edificación sólida de la vida cristiana. Todos necesitamos recursos de calidad, que hay que añadirlos cada día a nuestra vida cristiana, que está en construcción. Es un trabajo individual que no podemos ni delegar ni posponer. Y un pasaje en que el apóstol Pablo recoge esta verdad de manera extraordinaria. 1 Corintios 3:9. Debo leerlo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y dice: conforme la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero mire qué bello. Dice: cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. El Señor dice: siéntate y calcula
para que no te vaya mal. Y Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, que es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare, 1 Corintios 3:12 dice, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mire, allí en ese pasaje hay al menos un par de cosas que tengo que rescatar. Número uno, el fuego va a probar de qué calidad quedó lo que construimos. El fuego de la prueba. Hay dificultad, esos maremotos, esos terremotos, esos huracanes, eso va a probar de qué calidad es lo que construimos. Pero en segundo lugar, al parecer, el Señor nos está diciendo que la mitad de los materiales que podríamos usar van a sobreponerse a un fuego y la otra mitad no los va a soportar. Cuando Él dice oro, plata y piedras preciosas, eso lo soporta el fuego. El fuego purifica más bien ese tipo de material. Pero la otra mitad dice que cuando les pegue el fuego directo a la madera o el heno o la hojarasca, eso no lo va a resistir el fuego. Yo creo, hermanos queridos, que nosotros, si no nos sentamos y calculamos bien, si no vemos lo que estamos añadiendo a nuestra edificación, si no son materiales de calidad lo que estamos añadiendo a nuestra vida cristiana, entonces el fuego va a pasar factura. Sinceramente, hermanos queridos, en nuestra labor pastoral, que como usted ya sabe, lo que tenemos son 5 años en este trabajo, me preocupa mucho cuando observo creyentes que pretenden edificar su vida cristiana con lo que en realidad no les va a favorecer en absoluto. Esta pandemia, por ejemplo, desnudó, evidenció, puso de manifiesto a aquellos que tenían una vida devocional privada nula con Dios, que nunca la tuvieron. Evidenció a aquellos que su servicio para Dios en muchos casos se trataba de un club social que les permitiría mantener un status quo, mantener relaciones sociales, los mantenía ocupados en una sociedad cristiana, pero que luego que todo eso fue desapareciendo por las condiciones que ya sabemos, simplemente nunca más hubo servicio a Dios, nunca más hubo iniciativa, nunca más hubo sacrificio, nunca más hubo disposición para hacer nada para Dios. Es decir, su servicio, su devoción, su cristianismo, su búsqueda estaba sencillamente supeditada a algo que cuando se le quitó desapareció. Para una buena parte de la población juvenil cristiana, su solidez consistía en lo que realizaban de manera colectiva, vale decir, reuniones, conciertos, deporte, actividades en masa, etc. Cuando eso, por las razones conocidas, desapareció, pues simplemente su cristianismo se fue esfumando y desdibujando. Y así es imposible edificar una vida cristiana si no usamos buenos materiales delante de Dios. No hay vida devocional, no hay palabra de Dios en su vida cristiana diaria, no hay oración, no hay un ayuno jamás, no hay consagración. Todo es una vida superficial. Sencillamente no hay crecimiento. 1440 minutos tiene el día. 10.080 minutos tiene una semana. 40.320 tiene un mes. Pero hay creyentes que simplemente no tienen suficiente tiempo para pasar ni media hora delante de la presencia de Dios. Son capaces de hacer muchísimas cosas que sirven, óigase, para edificar, por ejemplo, su vida financiera, para edificar su vida sentimental, para edificar su vida profesional o su vida intelectual, pero no su vida cristiana. No hay bases, no hay solidez, no hay crecimiento, no hay búsqueda. ¿Qué se puede esperar de ellos
simplemente un edificio mal construido. Y eso, mis amados hermanos, eso sería la tragedia más grande, pretender de que nosotros somos cristianos simplemente porque conocimos a Cristo. No, hay un trabajo que hacer, hay una edificación que hacer, hay un trabajo diario para que podamos tener la solvencia, la solidez, la estabilidad que necesitamos para enfrentar los peores momentos de la vida. Mire, quiero presentarles esta historia real y verídica de dos jóvenes chinas, las cuales fueron dos mártires de la China continental en lo que se llamó la era de la Guardia Roja, años 66 al 69, esos 3 años. Las dos jóvenes cristianas esperaban en el patio de la prisión de la ejecución que había sido anunciada, las iban a matar. Un compañero de prisión que observaba la escena de su celda dijo que sus rostros eran pálidos, pero increíblemente hermosos, muy tristes, pero dulces. Humanamente hablando, las dos jóvenes estaban atemorizadas. La primera de ellas, Chi Chiu Siu, y la otra, Oi Siu Su, habían tomado la decisión de someterse a la muerte sin renunciar a su fe. Escoltados por guardias renegados, el verdugo se acercó con un revólver en la mano. ¿Sabe quién era? Era el pastor de las jóvenes. Él también había sido sentenciado a morir con ellas. Pero, como en muchas otras ocasiones en la historia de la iglesia, los perseguidores lo habían tentado y le habían prometido libertad si disparaba a las dos jóvenes. Y él aceptó. Las dos jóvenes hablaron entre sí en voz baja y se inclinaron respetuosamente ante su pastor. Una de ellas les dijo: antes que dispares, queremos darte las gracias de todo corazón por lo que has significado para nosotras. Nos bautizaste, nos enseñaste el camino de la vida eterna y nos serviste la Santa Comunión con la misma mano con la que ahora sostienes tu revólver. También nos enseñaste que nosotros, los cristianos, a veces somos débiles y cometemos pecados terribles, pero los mismos pueden ser perdonados. Cuando te sientas remordimiento por lo que estás a punto de hacer con nosotras, no te desesperes como Judas, sino arrepiéntete como Pedro. Dios te bendiga, le dijo ella, y recuerda que nuestro último pensamiento no fue de indignación en contra de tu falta. Cada cual pasa sus momentos de tinieblas. Que Dios te recompense por todo el bien que has hecho a nuestro favor, y nosotras moriremos agradecidas. Y ambas volvieron a inclinarse respetuosamente ante el pastor, y el corazón del pastor estaba endurecido, y dice la historia, les disparó a las dos jóvenes, pero poco tiempo él también murió a manos de los comunistas. ¿Qué hace que dos jovencitas actúen como ellas actuaron? Y que otro joven que alguna vez fue pastor actuara como él actuó. Simplemente la calidad de esa edificación. Los materiales que le metieron a su edificación. Ella tenía una vida profunda de fe y de confianza en Dios. Y él fue un cobarde que sencillamente no tenía solidez cristiana en su vida cristiana. ¿Qué tipo de recursos y materiales son los que usted, hermanos queridos, le agrega a su vida cada día, que le permite ser edificado como un edificio sólido en la vida cristiana? El Señor nos dice, hay que sentarse, calcular los gastos y empezar a invertir. Y en ese sentido, la relación con Dios y su palabra es fundamental. La palabra de Dios. ¿De dónde va usted a sacar palabras de fe y esperanza para afrontar tiempos duros? Si no mete palabras de fe y esperanza de Dios a su vida cada día, si no hay Biblia para nada. ¿De dónde va a sacar fuerza para vencer la tentación? Si no hay oración, y el Señor dice, orando y velando que se vence la tentación. ¿Cómo vamos a cultivar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nos las pasamos prácticamente las 24 horas pendientes de todo lo que nos rodea, de todas las redes sociales que existen, pero no del Señor Jesucristo y su presencia. Hagamos, mis amados hermanos, lo conducente para invertir los recursos espirituales que nuestra alma necesita cada día
No hay atajos para esto. No nos engañemos nosotros mismos como ese joven de la historia. Nunca dude que cada minuto que usted pase en oración, cada meditación en Dios que realice en su vida devocional, cada adoración en la madrugada, usted solito, o en la tarde o en la noche que a solas, usted le agrega a su vida privada, eso va a repercutir en un edificio sólido para la gloria de Dios. Eso no es pérdida de tiempo, eso es inversión. Eso es sencillamente lo que Dios quiere que usted ejercite en su vida cristiana, que considere los recursos que necesita para invertirlos, que los meta, que los agregue a diario, porque solo Dios es el que puede ayudarle a usted y a mí a que edifiquemos exitosamente esa vida cristiana. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. En segundo lugar, para edificar exitosamente nuestra vida cristiana debemos considerar bien los obstáculos. Oiga esta, los obstáculos que se presentarán. Y hablo de los enemigos. Esta es la segunda parábola. El Señor le dice, cuando marches a la guerra contra otro rey, calcula bien. Si tú tienes 10,000 y él tiene 20,000, piensa bien si vas a poder. Ese es el segundo problema que se presenta, hermanos. Los obstáculos en la construcción o edificación de nuestra vida cristiana. Mire cómo dice el Señor. ¿O qué rey que marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? Si fuera el caso que la construcción de nuestra vida cristiana es algo que no despierta aversión a nadie, si no le molestara al diablo ni a sus demonios, si no le molestara a nadie, no hay problema. Eche para adelante y no ha pasado nada, es algo sencillo. Pero hermanos queridos, eso es si no hubiera ningún enemigo tratando de dinamitar nuestras bases espirituales. Un enemigo tratando de distraernos cada día de nuestros más elevados objetivos. Eso sí que hay que considerarlo. No es así. No es que no hay nadie. Hay alguien tratando de dañar. Dice la Biblia, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, estamos yendo a la guerra contra un rey que, por cierto, tiene recursos, tiene habilidades, tiene mala maña. Y por eso hay que sentarse y considerar cuál va a ser la estrategia para vencer a ese enemigo. No se trata de tener suerte, ni de que las cosas van a salir bien sin llenarnos de Dios, que es el único que puede vencer al hombre fuerte que nos está enfrentando. No, señor. El problema es que hay muchos creyentes que dependen de sus propias fuerzas para vencer a un enemigo que está cansado de dañar personas. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos el día a día confiados en nuestra experiencia, en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento? No dependemos de aquel que es el único que puede sostenernos cada día, edificando nuestra vida sólidos para Dios. Por eso ha habido tantos fracasos en este caminar de la fe, mis amados, por subestimar a un enemigo que jamás descansa en su empresa de derribarnos o de detener nuestra construcción. Y un pasaje muy similar para ilustrar esto pasó en Hechos, capítulo 19. Mire qué cosa tan extraña. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, dice Hechos 19:11. De tal manera que aún le llevaban los enfermos, los paños, los delantales, las enfermedades, y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían los espíritus malos, diciéndole, os conjuro por Jesús y el que predica Pablo. Y habían 7 hijos de un tal Esceva, dice Hechos 19:14, judíos, jefes de los sacerdotes, que hacían esto. Esos muchachos venían a los demonios, te conjuro en el nombre de Jesús y del que predica Pablo. Y el espíritu malo les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes quiénes son, a ustedes no los conozco. Simple y llanamente,
El hombre dice que en el que estaba el espíritu malo saltó sobre ellos, los dominó, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esa es una vergüenza. Claro, tú no puedes enfrentar una construcción de tu vida cristiana sin considerar el enemigo que tienes, porque te destroza, te derriba, te destruye. No puedes ir por el testimonio de Pablo y de Jesús. Tienes que ir con la unción del Espíritu Santo dentro de ti. Es Dios mismo capacitándote para vencer al enemigo. Ahí está la pregunta, siéntese, ¿cómo está nuestra dependencia diaria de Dios en cuanto a esta guerra espiritual? Hermanos queridos, millones de edificios a medio camino son una prueba de que nuestro enemigo no anda jugando con los cristianos. Miles y miles de ministerios de grandes hombres de Dios que al final fueron derribados son testimonio de que el enemigo no juega. Millones de vidas cristianas absolutamente vacías, extremadamente superficiales y raquíticas, que viven sucumbiendo cada día ante los vicios y el pecado. En muchísimos casos vidas llenas de temores, frustraciones, complejos, depresión. Todo eso nos grita cada día que tenemos un enemigo y hay obstáculos de cuidado que debemos enfrentar, pero que Dios nunca nos va a dejar solo en esta empresa de edificar nuestra vida cristiana. Solo tenemos que depender de Él y de su Espíritu Santo para salir airosos. Así que entendamos que hay un enemigo que nos ataca. Hay obstáculos que se van a presentar, pero Dios está contigo. No te sueltes, no lo sueltes para nada. No dependas de tu fuerza, ni tu sabiduría, ni tu conocimiento. Llénate del Espíritu Santo. Ora a tu Señor cada día, sabiendo de que Dios te va a capacitar para vencer. No solo considere los recursos que vas a invertir en esta vida cristiana, considera también esos obstáculos, ese enemigo, y enfréntalo. Enfréntalo con la unción del Espíritu Santo y la victoria estará asegurada. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y hay un tercer elemento que no puedo pasar por alto, ya en este final del consejo. Para edificar exitosamente nuestra vida cristiana debemos en tercer lugar considerar bien, oiga, los resultados que obtendremos. Esto habla del testimonio. Esto habla del testimonio. Dice el verso 30, comenzó a edificar y no pudo acabar. No pudo acabar. ¿Qué testimonio vamos a estar dejando nosotros? Mire, el Señor en esta parábola nos está diciendo esto que me parece interesantísimo. Está en la primera parábola de la construcción de la torre. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Mire lo que dice el Señor. Y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este comenzó y no pudo acabar. Al Señor le interesó que unos endemoniados después se burlaran, se rieran de un discípulo suyo. No sé usted, a mí me parece que al Señor no le interesa solamente que pensemos en los recursos y en los enemigos, sino que Él también está interesado en el testimonio cristiano que sus discípulos van a dejar con cada paso que dan en esta tierra. Hacer burla o que la gente constantemente tenga algo malo que decir de un cristiano es un mal que el Señor quiere evitar. Y a decir verdad, yo creo que muchos estamos perdiendo la batalla en ese sentido. Porque de malos testimonios, hermanos queridos, está llena la bandeja de los hijos de Dios. Fue el mismo Señor el que dijo, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ok, si es mintiendo, perfecto, que digan lo que sea. Pero ¿y si no es mintiendo? ¿Y si sí es verdad que somos irresponsables, que somos mentirosos, que somos tramposos, que no cumplimos? Si es verdad que tenemos mal testimonio con los de afuera, entonces eso no es mintiendo. El Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si se desvanece la sal, no sirve para más nada, sino para ser hollada por los hombres. A Dios le inquieta que oyen el testimonio de Cristo. Dice más, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad se asienta sobre un monte y eso no se puede esconder.
No se enciende una luz ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y el Señor sigue diciendo y termina: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tremendo, tremendo. Es Jesús el que está interesado en el edificio, pero que sea un edificio hermoso, un edificio lindo, un edificio que todos tengan que admirarlo, un edificio que dé testimonio de lo que Él puede hacer. Lo que el Señor quiere que vean en nosotros no es otra cosa que su poder transformador y el poder regenerador de su sangre vertida. Lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros para manifestar todo lo que puede hacer en el hombre. Quiere Dios mostrar vidas destrozadas, pero regeneradas para Dios, que son testimonio de eso. Personas desahuciadas de la vida, pero que ahora son libres, triunfantes en Dios. Testigos de eso. Edificios para los que nadie daba nada en alguna vez, pero que ahora son edificios de Dios. Una demostración de lo que Dios es capaz de hacer con sus hijos. Eso es lo que Jesús quiere mostrar. Pero por eso nosotros tenemos que considerar que lo que estamos reflejando cada paso que damos sea el testimonio maravilloso que Jesús quiere y no otra cosa. Si alguien dice algo de usted, que sea mintiendo. Eso es una bienaventuranza. Pero si le está haciendo ruido en la conciencia a otros, porque no es limpia la vida, no es recta, no es sólida, no es estable, entonces eso es preocupante. Simplemente no estamos considerando que a Dios le interesa el proceso y también el resultado final de nuestra edificación. Así que considere los recursos, considere los obstáculos, pero considere también el resultado, mi hermano querido, el testimonio que obtendremos. Para terminar esta parábola, o estas dos parábolas, en las que el Señor nos entrega esta exhortación a sus discípulos, nos instruye, nos invita a considerar nuestra vida cristiana como una edificación en la que debemos considerar bien los recursos, los obstáculos y los resultados. Hay muchas torres a medio terminar y otras cuantas que están paralizadas. Hay batallas que han sido perdidas, muchos hijos de Dios. Hay edificios inmensos que son gruesos fundamentos de hormigón, armados, exhibiéndose, puras varillas de acero oxidado por el paso de los años, que son monumentos a la imprevisión, a la falta de reflexión, a la frustración, al fracaso de ilusiones por no cumplir una planificación que el Señor nos ha dejado. El Señor Jesucristo, el máximo ejemplo de nuestra fe, siempre atrajo a las multitudes. Su evangelio, cuando se predica, se vive adecuadamente, sigue todavía cautivando a las personas, sigue llevando al ser humano a los pies de Cristo cuando hay solidez, cuando hay testimonio, cuando hay pulcritud. Ese compromiso diario del cristiano de edificar su edificio de la fe es mucho más que simple emoción. No puede ser emoción de un día, emoción de un momento, emoción de una campaña, emoción de un culto. Tiene que ser algo sólido y a diario. Cada cristiano tiene que plantearse cuál es su particular torre en la vida y cómo puede lograr terminarla exitosamente. No se trata de una media torre interrumpida. Ya sabemos que eso simplemente es un completo fracaso. En el reino de Dios las cosas hay que hacerlas completas. Si no, no funcionan. Hay que hacerlo y hacerlo bien. Pocas veces se deciden algunas personas y cuando se deciden hacer algo cambian muy pronto de opinión. No son estables. No se plantean dónde piensan llegar. No hay proyectos sólidos en su vida cristiana.
viven el reino de Dios en una inestabilidad pasmosa. Sin embargo, el discípulo de Cristo tiene que aspirar a la coherencia en su vida y en su comportamiento. Por supuesto, nada garantiza que el trabajo de edificar nuestra fe no va a estar lleno de accidentes, o que nos duelan las manos cada día, o la espalda, como a todo creyente. Pero si lo hacemos como Dios nos demanda, nos vamos a librar del ridículo, de no terminar la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y por supuesto, nos vamos a librar del fracaso final, que va a implicar, por supuesto, nuestra propia condenación. Así que oremos por eso, hermanos queridos. Constructores inteligentes, que entendamos que la vida cristiana hay que construirla con sabiduría, con la gracia de Dios, y el Señor nos va a bendecir y a ayudar para terminar esta carrera de la manera más gloriosa. Oremos por ello en el nombre del Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Es un privilegio y un honor poder entregar una palabra que tú has dado a mi corazón. Gracias por la salud que nos regalas para poder hacerlo, oh Dios Todopoderoso. Y gracias por este par de parábolas. Permítenos, Dios mío, ser edificados cada día en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Permítenos ser edificados como piedras vivas, Señor, como tú nos los demandas y lo deseas. Gracias por el grupo precioso que está escuchando esta palabra. Y permítenos, Señor, hacer las cosas como deben ser. Invertir los mejores materiales en nuestra vida cristiana. Considerar el enemigo que tenemos para no ir solos, sino llenos de tu Espíritu Santo. Y comprender que el testimonio final, que el qué dirán, que eso, Señor, que a ti te importa tanto, de qué van a decir de esa luz, de esa sal de la tierra, que podamos ponerlo en alto. Toda la gloria y la honra es para ti. Ayuda a la iglesia tuya, ayuda a la juventud, ayuda a cada hermana, cada hermano, cada creyente, Señor, y permítenos hacerlo como tú lo deseas para la gloria y la honra de tu santo nombre. Por Cristo, nuestro Salvador, te damos gracias. Amén y amén.